Disfrutar. Disfrutar. Separar el fruto. Distinguir aquello que obtenemos. Cosechar nuestros propios logros. Gozar de aquello que nos gusta. El disfrute. Los placeres del buen vivir. En un paréntesis de lo cotidiano. Hoy me decía Martín que el mito tiene que ver con el champán. Sí, vamos a hablar un poco de las burbujas. Esa vez, digamos, en este mito voy a traer a colación a uno de las personas que suelen acudir a mis eventos. Y más, ustedes saben que yo, además de hablar y de escribir de vinos y demás, suelo hacer cursos, degustaciones y demás. Y en esos cursos y degustaciones me pasa de encontrarme con gente de todos los estilos, digamos, y un montón de asistentes que parece que se acercan, digamos, como para dar cátedra y demás, y que son esas personas que saben de punta a punta absolutamente todos los detalles que se les puede ocurrir del mundo del vino, de tejera de crochet, de la cocina y de la temperatura que debe estar haciendo en ese mismo momento en lo más recóndito de Rusia. ¿Vieron que hay gente de ese estilo, o no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y sí, personajes variopintos que le dicen. Cuando uno está, digamos, en la posición de profesor, si se quiere, bueno, en muchas ocasiones se tienen que enfrentar a situaciones donde también uno se encuentra al frente con gente que es terca y que te reniega de una cosa que quizás uno sabe que están incorrectos y que sin embargo ellos son duros y dan con que tienen la verdad absoluta. O sea que te ha pasado este encontronazo, digamos, con una persona terca. Sí, bueno, ¿qué me pasa? Digamos que, imagínense que uno tiene que ser políticamente correcto, ¿no? Claro. Pero el cianuro es bueno para esos momentos, ¿eh? A mí me dijeron que un vasito de cianuro es efectivo, rápido, y si no, un botellazo en la cabeza. Claro. Vos tenés la posibilidad. Claro, el problema es que las degustaciones son multitudinarias, entonces quedaría mal o por lo menos terminaría preso porque todo el resto de los asistentes me denuncian. Claro, ese es el problema, porque ya lo he pensado, Martín, ¿eh? Lo he pensado, quédate tranquilo que lo he pensado. Pero bueno, esta vez la historia viene en torno a Alfredo, que es una de esas personas que suele venir a las degustaciones y que hace no mucho tiempo lo escuché en una mesa. Además hacemos mesas así como de 8 o 10 personas, con lo cual imagínense que ese tipo de personalidad en líneas generales suele ser como el centro absoluto, ¿no? Acapara la atención de todo el resto. Un saludo para Alfredo. Le mandamos un saludo a Alfredo. Le mandamos un saludo a Alfredo, por Alfredo. Claro. Espero que no nos esté escuchando y si no, que no se dé por aludido por Alfredo. Bien. Y entonces, lo que decía este Alfredo, después de que habíamos terminado de descorchar un espumoso Nature, ¿sí? Un champán, si le quieren decir, pero un vino con burbujas Nature, había dicho, sí, claro, este sí es un buen espumoso, no como los otros Extra Brut, que la verdad dejan mucho que desear. Y imagínense que todos los que estaban alrededor miraban, hay mucha gente quizás que recién se inicia en el mundo del vino y demás, con lo cual cuando uno escucha a una persona que defiende de tal forma una postura, seguramente le va a creer. Entonces la gente le preguntaba, ¿sí? ¿Realmente es así? O sea, ¿realmente la calidad te la va a definir si es un Nature o si es un Extra Brut? Y sí, él lo defendía con uñas y dientes, digamos. Entonces voy, me acerco, le digo a Alfredo, disculpame que te interrumpa, lo estaba escuchando, yo le digo, la realidad es que no es así, el espumoso, que sea un Nature o que sea un Extra Brut, no te va a definir la calidad de un vino. Y él me defiende y me dice, mira Mariano, yo tomo champán desde que era chico, me dice, y jamás he probado un Extra Brut que me haya gustado, el Nature es mucho más superior que el Extra Brut. Así que un poco esta postura de Alfredo, que encima me dice champán y teníamos probando un vino nacional, con lo cual otra decepción al darme cuenta que tampoco había servido de mucho decirle que ese vino nacional que estaban probando se le podía decir espumoso, pero no champán, porque champán era solamente el francés. Claro. Me voy con un poco de decepción y digo, el domingo que viene vamos a charlarlo en el disfrute y vamos a hablar un poco de este mito, que charlándolo un poco con amigos y demás, me he encontrado que también les ha pasado que mucha gente dice un Extra Brut no es tan bueno como un Nature, o el Nature es el mejor de los espumosos que podemos tener enfrente. ¿Sí? Así planteado el mito, vamos a proponernos desterrarlo y explicar un poco en qué consiste esto de Extra Brut o Nature. ¿Ustedes tienen idea qué quiere decir que un espumoso sea Extra Brut o que sea un Nature? Yo, si mal no entiendo, estamos en algo parecido a lo que hablábamos el domingo pasado,
de que con una misma cepa podemos tener un vino más dulce o un vino más seco. Para mí, en el caso del Extra Brut o el Nature, me parece que es algo similar en un vino espumoso. Claro, Brut es seco, extra seco, y Nature, ¿qué vendría a ser entonces? Son los más dulzones para mí. Exactamente, pero exactamente ese punto que están tocando. Tiene que ver pura y exclusivamente con el azúcar que tiene ese vino, o sea, con el grado de dulzor que va a tener ese vino espumoso. Más o menos a grandes rasgos, como para que tengamos una idea, una vez que el vino espumoso ya está listo para salir al mercado, digamos que tuvo su fermentación, que ya tiene sus burbujas y demás, se le agrega algo que se le llama licor de expedición. ¿Sí? Ese licor de expedición es como una fórmula, digámosle entre grandes comillas, secreta, o que depende de cada uno de los enólogos y que varía de bodega en bodega, y que el licor ese de expedición lo que es en general es vino de esa misma añada, vino quizás de cosechas anteriores, a veces se le agrega un poquitito de aguardiente, y en algunas ocasiones en ese licor de expedición también va agregado azúcar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a si le ponemos más o menos azúcar, vamos a tener una distinta clasificación. Y acá en la Argentina arranca desde un espumoso dulce, que tiene más de 40 gramos de azúcar residual por litro, quiere decir que son vinos dulces, hasta el Nature, que es el vino más seco de todos, y que en general el Nature no tiene agregado, en este licor de expedición no se le hace agregado de azúcar. ¿Sí? Tiene menos de 3 gramos de azúcar residual por litro, que es lo mismo que tiene un vino normal que compramos en el súper, un blanco, un tinto, un rosado, que sea seco, es decir, que no sea dulce. ¿Sí? Tienen menos de 3 gramos de azúcar residual. Entonces, en el medio, entre el dulce, como lo más dulce de todos, y el Nature, el más seco de todos, vamos a encontrar el Demi-Sec, el Brut, el Extra Brut y el Brut Nature. ¿Sí? Quiere decir que los otros son como intermedios, por ejemplo. El Extra Brut es un vino que tiene más o menos entre 7 y 11 gramos de azúcar residual por litro. ¿Sí? Quiere decir que es un poco dulce, un toquecito dulce, apenitas dulce, lo hace más agradable a la boca, pero no termina siendo ni un vino súper dulce, ni tampoco un vino seco. ¿Sí? Bien. El Extra Brut. El Extra Brut, exactamente, es un intermedio, es un vino que no va a ser ni dulce, porque cuando lo probamos seguramente no lo vamos a encontrar un vino dulce, no lo vamos a encontrar un vino empalagoso para nada, pero no va a ser tan seco como un Nature, que es el vino espumoso más seco que podemos llegar a encontrar. ¿Y está también, no está el Brut Nature también? Exactamente, el Brut Nature tiene entre 3 y 7 gramos de azúcar residual por litro. Tiene un poquitito más que el Nature, ¿sí? Es como una línea intermedia. De acuerdo a la ley argentina, ¿sí? Esto después varía de país a país. Hay países en donde no hay tantas clasificaciones como los nuestros, por ejemplo, ¿sí? En determinadas regiones del mundo no aceptan, por ejemplo, un espumoso dulce, o no bajo determinadas condiciones y demás. Es decir, varía mucho fundamentalmente de la región donde esté. Pero se entiende más o menos, porque eso es importante, es una cuestión quizás bastante técnica para lo que es el mundo de los espumosos, pero es como una duda que está bastante difundida, esto de que quizás que sea un dulce, un Extra Brut o una Nature va a definir la calidad del producto. ¿Se entiende más o menos? Totalmente, sí, hay como un folclore, digamos, general, que te dice que el vino más dulce es como más berreta, no sé por qué, y el vino más seco es como más fino, o mejor elaborado. Porque acá viene el por qué existe este mito. Y acá, este mito de que también existe en todos lados, el vino más dulce, más berreta, el vino más seco es un vino que está más acomodadito, tiene una razón de ser que se las voy a pasar a explicar. Acá hay una realidad, cuando el enólogo, cuando la bodega decide elaborar, llevar adelante un vino, es probable, puede llegar a pasar, si la vinificación no está del todo bien cuidada, que el vino tenga ciertos defectos. De la misma forma que le encontramos a veces un vino que es demasiado alcohólico, un vino que es demasiado rugoso en la boca, hay algunas características, como puede ser el amargo en el final de la boca, ¿sí? Cuando uno traga un vino que le queda un sabor amargo, o ciertas notas vegetales que quizás uno los ve como demasiado secantes y demás. Sí. Esas notas se pueden enmascarar si nosotros tenemos un poquitito de azúcar extra. Es decir, si nosotros tenemos un vino dulce, el azúcar ese va a poder enmascarar si tiene algún error en la elaboración. Con lo cual, es probable que si nos sale un vino que no está del todo bueno, yo le agrego un poquitito de azúcar, lo voy a hacer un poco más amable, lo voy a hacer más rico, lo voy a hacer más accesible, y entonces el que lo bebe seguramente no le va a encontrar tantos errores o tantos defectos, o no le va a parecer tan feo,
como le hubiese parecido si no tuviese este extra de azúcar residual. Ah, o sea que hay algo de verdad en todo esto. Exacto, entonces en base a esto, digamos, es que surge este concepto, esta creencia de que cuanto más seco es el vino, es decir, cuanto más nature, si se quiere, cuanto menos agregado de azúcar tenga, vamos a tener un vino más puro, entre comillas, un vino más natural, un vino que no tiene ningún agregado de azúcar para enmascarar un posible error. Que no te pueden mentir con ese vino. ¿No? Es así. Que no te pueden mentir, digamos, con el vino este. Cuanto más nature... El vino es como sale de la bodega, digamos, no te puedo enmascarar mucho, no te lo puedo mentir, es cierto. Entonces de acá sale un poco esta idea de que si yo le agrego un plus extra de azúcar, seguramente se lo agrego porque soy bicho, porque soy vivo, porque el vino tiene un error y entonces yo lo quiero tapar a ese error. No siempre es así. Convengamos que hay muchos espumosos que son de calidad bastante dudable, y sí los vamos a encontrar dulces, y quizás viene por ese lado. Pero no quiere decir que un nature vaya a ser bueno frente a un extra brut, ¿sí? Es decir, tenemos grandísimos champán, ahora sí nos vamos a Francia, tenemos grandes exponentes de los champán, de los mejores champán del mundo, y la mayor parte son extra brut, pero la enorme mayoría son extra brut o brut. Y también podemos encontrar algún nature que es olvidable, pero es bueno, que no va a ser una cosa que nos va a quedar en la mente para siempre. Quiere decir, tiene alguna razón de ser, ¿sí? Pero no hay una relación directa. No quiere decir que un nature tiene que ser bueno por su condición de nature, simplemente va a depender de cómo el enólogo decide elaborarlo, ¿sí? Si lo quiere enmascarar porque el vino no está bueno, o si no, pero independientemente de eso, la clasificación de un nature, un demi-sec, un extra brut y demás, va a depender pura y exclusivamente del azúcar que ese vino tenga. Con lo cual, lamentablemente para Alfredo le vamos a decir que este mito es completamente falso. Bien. Mariano, te hago una consulta. La clasificación de Brut, Extra Brut, Demi-Sec, ¿se aplica en qué casos? ¿En los casos de los espumosos o también se aplica en los vinos comunes? No, la realidad es que esta clasificación está fundamentalmente vinculada a los vinos espumosos. Es decir, es en el único acá... Hay una práctica que se llama chaptalización, no vamos a ir a un concepto técnico, ¿no? Pero en determinados lugares del mundo, cuando el vino no tiene la uva no llega a una madurez suficiente, es decir, son climas por ahí demasiado fríos, ¿sí? Pensemos en las zonas norte de Alemania, ¿sí? De Austria y demás, donde son climas muy fríos, a veces la uva no llega a madurar del todo, con lo cual la uva no llega a crear tanto azúcar y por lo tanto cuando vinificamos esa uva no vamos a tener tanto azúcar para que se transforme en vino, digamos. O sea, el azúcar se transforma en alcohol, con lo cual si nosotros tenemos poco azúcar, quizás hacemos esa vinificación y en vez de tener un vino de 8 o 9 grados de alcohol, vamos a tener un vino quizás de 5 o 6. Entonces, en esos casos la ley permite este proceso de chaptalización, que es el agregado de azúcar. Yo al mosto, a la uva aplastada, que todavía no entró a fermentar, le agrego azúcar, ¿para qué? Para que esas levaduras coman esos azúcares también y le eleven el nivel de alcohol total que va a tener ese vino. Claro, va a ser más alcohólico. Ese proceso de chaptalización en la Argentina está prohibido. Está prohibido por ley, el Instituto Nacional de Vitivinicultura no lo aprueba. ¿Por qué? Porque en la Argentina, por nuestras condiciones climáticas, no hace falta agregarle azúcar a los mostos para que lleguen a un nivel de alcohol. De hecho, nosotros tenemos vino de 15, 16 grados de alcohol de forma natural. Sí, tenemos el problema que estamos pasados de nivel de alcohol. Qué bárbaro. Mira, eso no sabía, ¿eh? Por eso es que este concepto del agregado de azúcar en cantidades mínimas solamente está permitido para el caso ese de los vinos espumosos, donde se lo vamos a agregar solamente en el licor de expedición. O sea, una vez que el vino ya terminó de fermentar, una vez que el vino ya está terminadísimo, 100% listo para salir al mercado, ahí yo le hago este agregado de azúcares y de un poquitito más de vino y de alguna cosecha excepcional y demás, ¿sí? Pero si no, toda esta clasificación de dulce a nature siempre la vamos a ver vinculada a los vinos espumosos, nunca para un vino tranquilo. Perfecto. Dos preguntitas. Primero, el famoso Dom Perignon, ¿tiene también esta clasificación o hay un solo Dom Perignon? No, claro, exacto. Esto es así. Cada etiqueta se elabora... A ver, Dom Perignon es un extra brut, o es un brut, o es un nature, y va a ser toda la vida seguramente así. ¿Por qué? Porque es el estilo que tiene el vino. De hecho, el vino el espumoso más consumido de la Argentina, por lejos, es el Chandon Extra Brut, ¿sí?
Y el Chandon Extra Brut es una de las clasificaciones de Chandon, y después tienen otro que es un Nature, y después tienen otro que es un Demi-Sec, tienen otras clasificaciones, pero los vinos, en líneas generales, cuando vos tenés una marca muy asociada a un vino, en este caso un Dom Perignon, el Dom Perignon siempre va a seguir la misma línea, que ahora no me acuerdo sinceramente si es un Extra Brut o si es un Brut, ¿sí? Es decir, si tiene entre 7 y 11 gramos de azúcar residual o entre 11 y 15, pero anda en eso. Un Brut, un Extra Brut, es un vino, digamos, que tiene un nivel de azúcar intermedio. Por eso, repito, Dom Perignon nosotros en la Argentina lo tenemos como un ícono internacional, mundial del gran champán. Sí. Sin embargo, estamos hablando de un Extra Brut, ¿sí? Bien, perfecto. Le queremos recordar a la gente que se puede meter en youtube.com/eldisfrute y va a ver todos los viajes del señor Mariano Braga. Va a ver que todo esto que dice no es que lo leyó, sino que estuvo ahí. Tuvo la suerte de viajar. Tuvo la suerte de viajar, estuvo en MUM, estuvo en Napa Val, bueno, estuvo en el mundo entero, don Marianito Braga, que lo está escuchando en este momento, y va a ver, lo va a escuchar y lo va a ver en los videos del disfrute. Él, bueno, ha viajado por todo el mundo, nuestro querido Mariano, y discúlpeme, don Mariano, que se lo diga así, pero usted es un capo, realmente la tiene muy, muy clara. No, bueno, y de hecho hay muchos videos del disfrute donde estamos paseando por regiones productoras de champán, ¿sí? Hemos estado en Reims, hemos estado en Epernay, toda la región de champán. Ahí están todos los videos dentro del mismo canal del disfrute en YouTube, así que está bueno para que se metan porque hay un poco de información. Están bueno ahí la camarita personal metiéndonos en las cavas subterráneas de Chandon y de Mercier y de las grandes marcas de champán, así que está bueno para que se metan y le den un vistazo. Perfecto, Marianito, un capo. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Saludos a Alfredo nuevamente. Y bueno, Alfredo, era falso el mito. Sí, por Alfredo, la próxima prometemos hablar un poco mejor de Alfredo, pero bueno, ya le mandaré un mail a Alfredo y le diré a Alfredo, dejar de decir esas cosas que me confundís a la gente, Alfredo, hazme el favor. No le pases el número de teléfono nuestro por la duda, No, porque nos va a venir a buscar, ¿sabes qué? Con una botella de... No va a venir a buscar. No, nos vamos a portar bien. Un abrazo, Marianito. Muy buena semana, nos hablamos el domingo que viene con algún nuevo mito. Ahí estamos, Un abrazo, muchísimas gracias, chau, chau. El disfrute, una afrenta a las ocupaciones cotidianas, un bastión del buen vivir. Disfrutar.